Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de Europa. El continente europeo tiene una población total de 743 millones de habitantes. Limita con el Océano Ártico en el norte y el Mar Mediterráneo en el sur, con el Océano Atlántico al oeste y el continente asiático al este. A pesar de ser el segundo continente más pequeño del mundo en términos de superficie, en él se encuentran ciudades importantes reconocidas a nivel mundial por su desarrollo significativo en muchos aspectos. Y del mismo modo, en estas metrópolis se concentra gran parte de la población europea. Teniendo en cuenta esto, veamos el top 10 de las ciudades más pobladas de Europa. Top 10. Iniciamos este ranking con París, en Francia, con una población de 2.148.271 habitantes. Es la capital del país y su ciudad más poblada. Se encuentra dividida en 20 distritos. Esta metrópoli es conocida como la Ciudad de la Luz y es uno de los destinos turísticos más visitados en el mundo. Sin embargo, entre 1950 y 1999, la población de París sufrió una importante caída. A pesar del aumento en la construcción de viviendas en la capital, esta disminución poblacional se produjo como resultado de que las familias que vivían en la ciudad preferían mantenerse con pocos integrantes, ya que la vida en esta urbe es cara, y las familias con mayor número de integrantes preferían mudarse a suburbios donde las casas son más baratas y la vida mucho más accesible al bolsillo familiar. Top 9. Continuamos con Bakú, en Azerbaiyán, con una población de 2.293.100 habitantes. Es la capital y ciudad más poblada del país. Esta metrópoli está situada en la costa sur de la península de Absheron y se divide en 11 distritos. Bakú se compone de dos partes principales, el centro y la ciudad vieja interior. Su densidad poblacional está conformada por gran parte de desplazados internos y refugiados de la guerra de Nagorno-Karabaj. Esta urbe fue uno de los mayores centros petroleros de la antigua Unión Soviética y actualmente es el centro científico, cultural e industrial de Azerbaiyán. Hasta 1988, Bakú tenía una importante población rusa, armenia y judía, que contribuyó a la diversidad cultural, desarrollando desde una perspectiva musical, literaria y arquitectónica la historia de esta gran capital. Top 8. En este lugar se encuentra Roma, en Italia, con una población de 2.778.662 habitantes. Capital de la región de Lacio y de Italia, conocida igualmente como la Ciudad Eterna. Esta metrópoli está dividida en 20 distritos y es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. En términos generales, la calidad de vida en Roma es muy buena. Sin embargo, esta urbe presenta varios puntos débiles debido a su elevada densidad poblacional, como la contaminación ambiental y acústica causada por el tráfico vehicular del día a día, así como el incremento de la delincuencia en varias zonas de Roma, amenazando la tranquilidad de sus habitantes. Top 7. Es momento de mencionar a Kiev, en Ucrania, con una población de 2.967.000 habitantes. Es la capital y la mayor ciudad del país. Se encuentra distribuida en 10 distritos y es un importante centro industrial, científico, educativo, cultural e histórico, además de ser sede de muchas industrias de alta tecnología. En esta metrópoli existen más de 130 nacionalidades y grupos étnicos que residen en el territorio. Los ucranianos constituyen el grupo étnico más numeroso, con el 82.2% de la población total. Los rusos suman el 13.1%, los bielorrusos el 0.6%, los polacos el 0.3%, los armenios el 0.2% y la población conjunta de azeríes, tártaros, georgianos y moldavos forman el 0.4%.
Top 6. También aparece Madrid, en España, con una población de 3.334.730 habitantes. Es la capital del país y se divide en 21 distritos. La densidad poblacional de Madrid experimentó un importante aumento desde que se convirtió en la capital de España, especialmente durante el periodo de 1940 a 1970, debido a la gran inmigración interna de provincias españolas hacia este territorio, en busca de mejores oportunidades laborales y calidad de vida. Este acelerado crecimiento y la falta de planificación urbana causó que se organizaran núcleos de infraviviendas y zonas residenciales, principalmente en los distritos del sur, en las que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después. Asimismo, a partir de 1995, esta metrópoli empezó a registrar un nuevo incremento de sus habitantes, pero esta vez a causa de la inmigración masiva de extranjeros, en donde los principales países de procedencia de estas personas eran Rumania, China, Venezuela, Colombia y Perú. Top 5. En este lugar del ranking encontramos a Berlín, en Alemania, con una población de 3.664.088 habitantes. Es la capital del país y se divide en 12 distritos. Además, es uno de los 16 estados federados alemanes. La población de Berlín ha crecido rápidamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y entre los factores que contribuyeron a este aumento en su densidad poblacional se mencionan la vuelta de los residentes evacuados durante la guerra, el flujo de alemanes del este a Berlín Oeste y un gran número de personas que vinieron como inmigrantes a la capital. Esto último trajo como resultado que una décima parte de la población de Berlín esté conformada por extranjeros, los cuales en su mayoría eran trabajadores procedentes de países como Turquía, Italia, Rusia y Polonia. Top 4. Continuamos con San Petersburgo, en Rusia, con una población de 5.384.342 habitantes. Es una ciudad rusa situada sobre la desembocadura del río Neva, en el Golfo de Finlandia. San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia y se encuentra dividida en 18 distritos. El rápido crecimiento poblacional de esta ciudad trajo como consecuencia que las personas dueñas de departamentos y residentes de viviendas tuvieran que compartir sus hogares con las personas recién llegadas bajo ordenanza de la Unión Soviética entre 1918 y 1990, hasta la reubicación de estas personas en nuevos hogares o departamentos proporcionados por el Estado. Sin embargo, en la actualidad aún existen un gran número de departamentos y viviendas que son compartidos por 2 o 3 familias al mismo tiempo. Top 3. Ocupando este lugar está Londres, en Reino Unido, con una población de 8.961.989 habitantes. Es la capital de Inglaterra y está situada a orillas del río Támesis. Londres es una ciudad global y uno de los centros fundamentales en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo y el transporte. Londres se divide en 33 distritos y es considerada como una urbe multirracial, debido a que aquí conviven personas provenientes de un gran número de culturas diferentes que hablan más de 300 idiomas distintos. Entre los siglos XIX y XX, la población de esta metrópoli creció rápidamente gracias al desarrollo de la industrialización. Asimismo, esta urbe tiene una densidad poblacional de 5.177 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es 10 veces más que cualquier otra región de Inglaterra. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada de Europa, se encuentra Moscú, en Rusia, con una población de 12.655.050 habitantes. Es la capital y la entidad federal más poblada del país. Esta metrópoli es considerada como un importante centro político, económico, cultural y científico de Rusia y del continente. La ciudad se encuentra dividida en 12 distritos administrativos y
y está situada a orillas del río Moscova. La mayoría de sus habitantes son de origen ruso, aunque se puede encontrar una mezcla de muchas nacionalidades que se asentaron en este territorio a lo largo de los años en busca de una mejor calidad de vida en la capital, como ucranianos, tártaros, bielorrusos y armenios. Top 1. Al frente de este ranking se encuentra Estambul, en Turquía, con una población de 15.462.452 habitantes, antiguamente conocida como Bizancio y Constantinopla. Es la ciudad más poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Esta metrópoli se divide en 33 distritos y es una ciudad transcontinental, ubicada en el estrecho del Bósforo, que separa a Europa y Asia. La mayor parte de su población es de religión musulmana y su alta concentración poblacional se debe a que aquí se desarrolla gran parte del comercio e industrialización que mueve la economía del país, siendo esta urbe un lugar muy atractivo para los trabajadores en busca de oportunidades. ¿Y tú, te imaginabas que Estambul sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de Europa? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.